Saludos cordiales, no les voy a decir un sábado más, pero sí un sábado después de las vacaciones de agosto, que espero que hayan disfrutado todos convenientemente, que el descanso se lo merece todo el mundo. Y digo que espero que hayan disfrutado, si no les ha pillado en algún punto de España, eso que nos ha tenido en vilo, los incendios, con llamas de hasta 20 metros de altura, que nos ha dejado a todos, bueno, al territorio asolado y a los ciudadanos que veíamos el telediario mientras nos comíamos una ensaladita, pues cariacontecidos, porque no puede ser de otra manera. Se han quemado casi 400.000 hectáreas, según el satélite Copérnicus de la Unión Europea. Para que se hagan una idea, 400.000 hectáreas, 300 y muchas mil, vamos a decir así, es la superficie de todo Mallorca, o la superficie de todo Vizcaya y la mitad de Guipúzcoa. Digo para que se hagan una idea exactamente de qué estamos hablando, porque claro, estábamos acostumbrados en este país a hablar de incendios de 5, 6, 7, 8.000 hectáreas, 400.000. Hay uno concreto que tiene, creo que es el de Zamora, que tiene 85.000. Bueno, es algo pavoroso, algo tremendo. Dicen los expertos, no sé exactamente. Hoy les hemos traído uno, ahora se lo presentaré, que se habla ya de incendios de sexta generación, no sé muy bien qué es, él nos lo intentará aclarar. Lo que sí es absolutamente incontrolable en muchos de sus extremos. Se habla mucho de falta de prevención por parte de ayuntamientos y comunidades autónomos. Se ha hablado mucho de la España vaciada, de la España despoblada del oeste. Si ustedes se fijan y hacen una prueba, que es poner el mapa de la España vaciada, el oeste de España, con el mapa de los incendios, se superponen uno encima de otro y es un calco. Y eso tiene una explicación. Cuando tú dejas de labrar la tierra, cuando dejas de trabajarla, cuando dejas de desbrozar el monte, pues pasa lo que pasa, ¿no? Y de todo eso vamos a hablar con alguien que sabe mucho. Ustedes la habrán visto en estas últimas semanas, en todo este mes de agosto en televisiones, la habrán escuchado en la radio, porque es un hombre al que los periodistas y los medios de comunicación hemos ido en busca de referentes, de él, de los bomberos, de gente que sabe de lo que habla. Paco Castañares, encantado de tenerle con nosotros. Un placer, Gaby. Paco Castañares era director de Medio Ambiente en los gobiernos de Extremadura que presidió el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Y es un hombre que sabe de monte y de campo. Primera pregunta, que yo creo que es obligada. ¿Era previsible esto que nos ha pasado? Sí, sin duda. Es decir, me sorprende mucho escuchar a gente con responsabilidades de gobierno, por ejemplo Margarita Robles, jefa de la UME y ministra de Defensa, otros responsables del gobierno, responsables también de comunidades autónomas, que se han visto sorprendidos. Incluso alguno ha puesto de ejemplo que el jefe de la UME le había dicho a la ministra que no habían visto nunca una cosa igual. Oiga, pues ha llegado usted a la UME antes de ayer, ¿no? Porque en Portugal en 2017 tuvimos dos grandes incendios, uno a principios de temporada de alto riesgo, que fue el de Pedrogao Grande, que mató a 65 personas, la célebre carretera de la muerte, quemó 40.000 hectáreas y alcanzó unas intensidades térmicas que equivalen a 68 veces la bomba atómica de Hiroshima. Es decir, no estamos hablando de ninguna tontería, sin radiación nuclear, por supuesto, pero la intensidad térmica, 68 bombas atómicas como la de Hiroshima alcanzó aquel incendio. Sin pasar la frontera de Portugal, en Zamora, el de la Sierra de la Culebra. Ahora iba a ir a eso. Tuvimos vale. El 2017 el segundo, el norte de Portugal, que mató a 44 personas, quemó 190.000 hectáreas, 140.000 de ellas a una velocidad de propagación de 14.000 hectáreas por hora durante 10 horas sostenidas. Siempre digo, Usain Bolt es muy rápido, el récordman mundial, pero en 100 metros. Si le pones en 100 kilómetros, bueno, igual no llega, ¿no? Ni andando siquiera. Pues es que durante 10 horas corriendo el fuego a una velocidad de 14.000 hectáreas por hora. Eso, para que te hagas una idea, es el Parque Nacional de Monfragüe en hora y cuarto. La comarca de las Urdes, que tiene 40.000 hectáreas con 53 núcleos de población en Extremadura, en 3 horas. O sea, es una auténtica barbaridad, que eso sí que no lo hemos vuelto a ver ni lo habíamos visto antes. En 2022, que era lo que tú te referías ahora mismo, tuvimos 18 incendios como esos en España. Empezamos en la Sierra de la Culebra, 32.000 hectáreas, en Los Acios, 15 días después, también la Sierra de la Culebra, otras 30.000 con cuatro personas muertas, y así sucesivamente prácticamente recorrió toda la geografía española. Nosotros en Extremadura tuvimos Las Urdes, Ladrillar, que nos quemó 3.000 hectáreas, pero quemó 9.500 más el mismo incendio en Salamanca, en el sur de Salamanca, y bueno, prácticamente en toda la geografía española. Es decir, coincidieron entonces esos escenarios de incendios con la España despoblada, pero coinciden también con la España protegida, es decir, con los espacios naturales protegidos de toda España. Es decir, estamos haciendo un pan como unas tortas cuando sacamos una normativa que protege un espacio, y creemos que con sacar una normativa que proteja un espacio ya está hecho todo, en absoluto, ¿no? Con el incendio terrible, físico,
trágico, vino el incendio político, como era de prever en una época de sequía informativa. Y ahí estuvieron el gobierno y las comunidades autónomas y gobierno pasándose la pelota. El gobierno, por boca de Óscar Puente, y no solo de Óscar Puente, afeando a Mañueco, que estaba de vacaciones en Cádiz cuando se estaba quemando su tierra, y que el consejero de Medio Ambiente, Quiñones, que todavía sigue en el cargo, estaba en una comida en Gijón cuando ya tenía que estar de vuelta, por lo menos en Valladolid, en su despacho. ¿Ha fallado coordinación, como se habla, o qué hay? Sí, bueno, en primer lugar lo que ha fallado es la previsión del gobierno y la anticipación. Es decir, esto es un problema... ¿Del gobierno o de los gobiernos? De los gobiernos. ¿De todos? De los gobiernos. Ahora explicaré por qué. El hecho de que se iban a producir estos... Mira, nosotros tuvimos una jornada 5 o 6 meses después de los incidentes de Pedrogao Grande y del norte de Portugal en 2017, fue a principios, mediados de 2018, aquí en Madrid, en el espacio Bertelmann, la Fundación Felipe González organizó las primeras jornadas sobre megaincendios, entre el caos y la oportunidad. Se titularon y se siguen titulando porque la seguimos haciendo por el conjunto del país. En esa jornada, Marc Castelnau, que había sido, digamos, el responsable de hacerle la autopsia, entre comillas, a los incendios de Portugal, incluso compareció en una comisión parlamentaria, fue, digamos, testigo de cargo en los juicios por responsabilidades de carácter penal que se pretendían y en algunos casos se depuraron en los tribunales de justicia portugueses. Ya dijo en aquel momento que tendríamos que darnos prisa en reaccionar porque a nosotros nos faltaban 5 años para llegar a esa situación, a la que había provocado en Portugal aquello. 18 y 5, 23 ocurrieron en el 22, o sea, 4 años después de eso, 18 grandes incendios como aquellos, todavía sin alcanzar la intensidad que han alcanzado este año, de 2025. Y todavía sin alcanzar la intensidad que van a alcanzar al año que viene, dentro de 2 años o dentro de 3, ¿no? Estamos en una situación que va increciendo y que tiene relación fundamentalmente, por una parte, con la acumulación de combustible forestal en el suelo, de biomasa seca, que está disponible. ¿Porque no se desbroza o por qué? Porque no se desbroza, no se aprovecha, no se gestiona. No. Es que una de las curiosidades, me vas a permitir, Paco, es que, por ejemplo, se habla mucho de Castilla y León, que es donde más masa forestal se ha quemado. Pero bueno, Castilla y León tiene 2 modelos. Modelo Soria-Burgos, donde los bosques son comunales, no hay incendios, se aprovecha todo, se aprovecha la biomasa para combustible, se aprovecha la madera, y luego está el tema de Zamora. ¿Por qué no es posible en una misma región tener el mismo modelo? Ahí está la España rica y la España pobre desde el punto de vista forestal, ¿no? En los 2 escenarios de Castilla y León. Los Picos de Rubión, Sierra de la Demanda, esa comarca de Pinares, con el Valle de la Arlanza al medio, es un ejemplo de lo que hay que hacer. Es decir, es un monte rentable, es comunal, es de los vecinos y ellos se encargan de tenerlo bien gestionado de manera tal que no corra peligro de incendiarse. Bueno, ¿y por qué no puede ser eso en Orense, León, Zamora y Salamanca? Naturalmente, y en Cáceres, Badajoz, Castilla-La Mancha y Andalucía, que este año se han librado, pero algunas, Cáceres no. ¿Qué lo impide, Paco? Usted que sabe, tú que sabes de sí, mira, la velocidad crece a un ritmo en la España forestal pobre, en la España seca, crece a un ritmo de entre 2 y 6 toneladas de vegetación nueva por hectárea cada año. Eso en términos energéticos significa que cada año tenemos el equivalente a 800 litros de gasolina repartidos por el campo cada año, por hectárea. El año anterior ya había 800 este año tal, si pasan 10 años son 8.000 litros de gasolina por hectárea acumulados en una balsa que ocupa los 10.000 metros cuadrados que tiene la hectárea. Solo falta una chispa para que se produzca la catástrofe. Si hay 8.000, el incendio tendrá intensidad. Si hay 16.000, que habrán pasado 2 años, tendrá más intensidad. Si hay 8.000, que sería el ejemplo de los 10 años, ahí puede ser ya la gran catástrofe, que es lo que está ocurriendo. Llevamos así prácticamente desde que se produce la despoblación del medio rural, desde que en la década de los 60 a los 70 la gente deja de estar en el campo y se va a la ciudad. Se va primero a los pueblos y luego a la ciudad. Esas tareas que hacía, ese modo de supervivencia que era la gestión del combustible forestal, la siembra, el aprovechamiento ganadero con los pastos y demás, hacía que fuera prácticamente imposible que hubiera un incendio preocupante, lo apagaban casi a gorrazos. Bueno, pero ahora repoblar España otra vez como estaba en el año 65 es imposible. Es imposible. Pero ¿cuál es la solución para que no se arda el país? Hay algunos ejemplos en los que en lugar de encontrar apoyo por parte de las administraciones públicas están, bueno, pues teniendo siempre algún elemento de rechazo, ¿no? Por ejemplo, en Extremadura
en las comarcas más sensibles desde el punto de vista del riesgo de incendios forestales, que son la Sierra de Gata, las del norte de Cáceres, la Sierra de Gata y las Urdes. Ahí hay que ha nacido de manera espontánea entre la gente del campo, sobre todo gente joven que queda todavía en el campo, que se han ofrecido a la Junta de Extremadura, han presentado un proyecto que lo han denominado Mosaico, que es recuperar otra vez las zonas de cultivo, los olivares de manzanilla cacereña, que tienen el mejor aceite del mundo, sin ninguna duda de ninguna clase, castañares de frutos, en fin, otro tipo de frutales, huertas, en el medio del monte, creando un mosaico como el que había cuando estaba habitada esa zona, ¿no? Antes de que se produjera la emigración. Se encuentran con el rechazo. No digo yo que sea de la parte política de la administración, que ni siquiera lo es de la parte, digamos, el aparato de gestión o de control de las administraciones públicas, que como lo de los partidos persisten a los cambios en la dirección y en la orientación política de los gobiernos y son los que realmente mandan. En las grandes cosas puede haber un político que tome una decisión, pero en el día a día los que mandan... ¿En serio? O sea, un funcionario puede vetar una iniciativa que hacen los ciudadanos del norte de Cáceres y que la presidenta Guardiola diga que sí. ¿En serio? La presidenta Guardiola dice que sí. El presidente anterior, Guillermo Fernández Vara, ya había dicho que sí, y bueno, desde 2015 para acá, que están con esa pelea, se encuentran con ese obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo? ¿En qué consiste? Pues, hombre, no, es que es terreno forestal, ¿cómo vamos a transformar eso en terreno agrícola? Hay que hacer un cambio de cultivo, no hay que hacer un cambio de cultivo, estamos hablando de cortafuegos productivos, de proteger al monte de los incendios, y además hacerlo de una manera que es rentable para que pueda haber gente que viva de ello y no nos cueste dinero al conjunto de los españoles, de los extremeños. En este caso, ¿no?, el mantener esas infraestructuras que hagan resistentes esos bosques frente al avance del fuego. Bueno, ese es el debate. Yo creo que una de las cosas que van a cambiar precisamente tras la catástrofe de este verano va a ser precisamente esa, ¿no? Yo tengo la sensación... Yo tengo que confesarles una cosa. El otro día coincidí en un programa de televisión con Paco Castañares. Dijo una cosa que a mí se me pusieron los pelos de punta. Dijo que históricamente en el Pirineo, en España, no es fácil, por cuestión climatológica, que haya grandes incendios, por zonas, son cumbres muy altas y no es fácil que se den los calores, vamos a decir así, del sur de España. Pero esa franja de oportunidad que antes era de 4 días apenas en el año, imagino que entre julio y agosto, que se tuviera que dar un porcentaje de humedad muy pequeño, unos vientos muy terribles y una temperatura muy alta, ahora ha aumentado a 28 días. 28 días. Explíqueselo a la audiencia porque esto es muy importante. Desde el año 2000, principio del siglo actual, a 2025, es decir, en 25 años, la ventana de oportunidad para que haya un gran incendio forestal en Pirineo que puede alcanzar, no voy a exagerar, mucha gente creerá que sí, pero es una realidad que mucho me temo que si no somos capaces de evitar que ocurra, es decir, de gestionar como hay que gestionar el combustible, luego explicaré si tengo oportunidad, porque antes nos perdimos con lo del proyecto Mosaico y no lo hicimos, puede haber un gran incendio forestal que alcance a 1 millón de hectáreas entre las dos partes del Pirineo, la francesa, o sea, 3 Mallorcas, y la española, efectivamente, en solo 4 días. Imagínate la catástrofe, en solo 4 días. Combustible, eso que se ha quedado con ganas de decir. Combustible. El problema claramente es el combustible. Hay muchas otras cosas que influyen, la temperatura, la humedad, básicamente. La gente dice el calor, es verdad, el calor lo que hace es que baja la humedad, seca la vegetación, pero lo verdaderamente determinante es la humedad. Es decir, en un sitio donde esté próximo a la costa y esté cerca del mar, las temperaturas pueden alcanzar seguramente los 37, 38 grados, igual a 40 puede llegar en algún momento, este año ha ocurrido, y la humedad seguir estando por encima del 50, del 60%, es decir, con una humedad alta el monte no arde. ¿Por qué? Porque la energía que necesita el que utiliza el fuego para quemar tiene que dedicar parte de ella, muchas veces más de la mitad, a primero secar la vegetación para ponerla en disposición de arder y luego poderla quemar. Por tanto, arde muy despacio. Lo hemos visto muchas veces en las lumbres que hacemos en casa, ¿no? Sobre todo los que hemos vivido en el campo. Yo tengo la suerte de tener una chimenea pequeña, pero tengo la suerte de tener una chimenea en casa. Si metemos leña verde, recién cortada del año, pues nos va a costar mucho trabajo que arda. Va a echar mucho humo, va a dar muy poco calor y nos va a costar muchísimo trabajo que arda. Si metemos leña seca, vamos a ver que arde con mucha intensidad, muy rápidamente, se va a quemar enseguida. Por eso lo ideal es mezclar leña del año con leñas del año anterior para que arda con un poder calorífico interesante y dure la mayor parte del día sin tener que estar metiendo troncos nuevos, ¿no? Para ahorrar un poco combustible forestal, aunque dada la cantidad que hay en nuestros montes sería mejor no andar ahorrando nada, ¿no? El problema del combustible es que genera por sí mismo intensidades térmicas
que pueden situar los incendios, de hecho los sitúan fuera de capacidad de extinción. Cuando eso ocurre, son superar las 10 toneladas por hectárea, que eso puede ocurrir en 5 años. En cualquier monte que hayas limpiado este año, que hayas gestionado este año, que hayas eliminado el combustible sobrante, dentro de 10 años va a tener 10 toneladas, dentro de 5 años va a tener 10 toneladas como mínimo de vegetación disponible para arder si se seca. Por eso tenemos que hacer una gestión que sea reiterada y sostenible en el tiempo. Los incendios, dicen los expertos, Paco Castañares entre ellos, se apagan en invierno, metafóricamente hablando. Vamos a hablar de las brigadas forestales. Esas brigadas que aparecen y desaparecen como el Guadiana, el 80% se retiran, etc. Hay una escena, más que una escena, una noticia que apareció en lo más crudo del crudo incendio, que fue que la Xunta de Castilla y León aprobaba 327 plazas de brigadistas forestales, ¿no? Y la pregunta, desde alguien profano en la materia, como se dice, ¿esto no se podía haber hecho en febrero? Claro, eso se debería haber hecho para todo el año. Usted que conoce el PERCAL, porque ha sido alto cargo del gobierno extremeño, ¿por qué se eliminan esos trabajos, que además no están bien pagados, pero bueno, sí, que la gente se desperdiga, la gente vuelve a sus trabajos que no son bombero forestal? ¿Qué pasa ahí? Pierden la especialización, pierden digamos, el conocimiento del medio para enfrentarse a los incendios y se hacen también, bueno, pues más vulnerables a los propios incendios, ¿no? Es más fácil que sufran un accidente, que se puedan incluso ver atrapados en un gran incendio forestal. Los medios de extinción, los bomberos forestales deben trabajar todo el año. Prácticamente en la mayor parte de las comunidades autónomas así lo hacen ya, ¿no? Y deben hacerlo de forma coordinada, ¿no? Y deberían hacerlo, por eso es necesaria una legislación básica estatal. La pregunta tiene trampa porque ahora le iba a hablar yo de la legislación básica. El ministro Marlaska tenía un proyecto de ley, hoy informamos, esta semana hemos informado en Voz Populi, de que el ministro Marlaska tenía un proyecto de ley que tuvo que meter en el cajón porque Junts y Esquerra Republicana se negaban a coordinarse, los bomberos de Cataluña, con los del resto de España. Y esto también es prevención. Sin duda, es la más eficaz prevención. ¿Por qué? Porque durante el tiempo en el que hay la época de peligro de alto incendio están apagando fuegos, están controlando los incendios que se producen, pero en la época en que no estamos de alto riesgo, en que no hay alto riesgo, lo que están haciendo es hacer trabajos preventivos, eliminar combustible, ampliar las zonas, los espacios abiertos para tener oportunidades de extinción cuando los incendios se produzcan, en definitiva, usar fuego técnico para reducir combustible de manera más intensa y más barata. Hoy día, evitar que se queme una hectárea cuesta 2.000 euros. Apagar un incendio en una hectárea cuesta 19.000 euros. Es decir, casi 10 veces más. O sea que es rentable encima. Claro, es mucho más barato siempre prevenir que apagar después los incendios, ¿no? 2.000 frente a 17.000. Claro, efectivamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ese tipo de actividades, incluso todavía las podemos abaratar mucho más, porque si somos capaces de rentabilizar eso, luego lo hablamos también si hay ocasión, de rentabilizar el excedente de vegetación para usarlo, por ejemplo, como energía, que energía es, biomasa es, efectivamente, estaríamos haciendo además podríamos abaratar mucho si no tenemos la capacidad de poderlo aprovechar, de poderlo transformar en energía, y lo que tenemos que hacer es simplemente eliminarlo. Usemos el fuego, que es lo que han hecho nuestros antepasados desde que lo aprendieron a dominarlo. Fuego técnico, en invierno, en época en que no hay riesgo de que se queme más de lo que tú quieras quemar, y eligiendo además lo que tú quieres que se queme, ¿no? Es decir, fundamentalmente matorral y hierbas, pastos secos, que mañana son los que te van a dar velocidad e intensidad a cualquier incendio que se produzca. Eso es relativamente fácil y en definitiva funciona como una vacuna. Tú metes un incendio debilitado en el territorio y lo que hace es preparar al territorio para resistir incendios más grandes. ¿Por qué? Porque has eliminado el combustible forestal. Eso vale 300 euros por hectárea. Es decir, es casi 10 veces más barato que gestionar la hectárea de manera, digamos, manual o mecánica, ¿no? Una vez en el incendio, ya una vez con el drama encima, viene un incendio político, que les decía yo antes. En ese incendio político ha habido un cruce de acusaciones de lo más tremendo entre unos y otros y unos, ¿no? Una de las acusaciones que le hacía el PP al gobierno de la nación, al gobierno del PSOE, que es su partido, porque usted, Paco, es militante del PSOE, veterano cargo del PSOE, es que se ha lavado las manos. O se lavó las manos y apareció cuando había que aparecer con los aviones de cisterna, helicópteros no, porque estaban todos en base, en tierra, porque no había piezas de recambio. ¿Esto es verdad o no? No, vamos a ver, yo creo que los mecanismos que tiene el Estado habitualmente siempre están a disposición de las comunidades autónomas, no tienen que intervenir ni siquiera el Estado. Es decir, cuando una comunidad autónoma declara el nivel 2, que es el máximo que puede declarar, que es muy habitual, este verano ha sido muy habitual, automáticamente puede movilizar la propia comunidad autónoma directamente, puede movilizar a la UME, a la Unidad Militar de Emergencia, y a las brigadas forestales de las BRIF, brigadas de refuerzo
frente a incendios forestales que son del Ministerio de Transición Ecológica y Sostenibilidad, con todos los medios, también los Canadair, también los apagafuegos, en fin, todos los medios que tiene el Estado, que son muchos, son bastante importantes. Pero esa es, digamos, la movilización ordinaria, que no necesita de una autorización expresa de una autoridad del Estado, simplemente la comunicación y automáticamente te lo sirve. ¿Por qué este verano hemos estado hablando de si era o no era una emergencia nacional, si había que declarar una emergencia nacional, como han hecho los países de nuestro entorno a todos los niveles, ¿no? Bueno, pues porque se requerían la utilización de medios extraordinarios y la adopción de medidas extraordinarias. Por ejemplo, el Ejército de Tierra. No la UME, el Ejército de Tierra, que se puede movilizar, y de hecho se moviliza, se hizo en la Dana también, a través de la propia unidad militar de emergencia. Es verdad que esos militares, que no son de la UME, no están preparados para enfrentarse al fuego, pero sí están preparados para defender, por ejemplo, las poblaciones, ¿no? Bueno, como me va a permitir la broma, si se puede hacer una broma en estas circunstancias, como la famosa oferta de Infojobs, que se decía, necesitamos operarios que no tengan experiencia, acuérdense de aquella, ¿no? Es decir, oye, un soldado tendrá alguna experiencia, claro, un zapador tendrá alguna experiencia. Y además le pueden formar en muy poco tiempo, es decir, porque están jerarquizados y automáticamente... No me quiero desviar del tema de los aviones, Paco. ¿Hacen falta más aviones? ¿Tenemos pocos? Con carácter general, es decir, no es un problema de medios, no es un problema, por tanto, de aviones, es un problema de gestión forestal, no de medios. ¿Sí? Con carácter extraordinario, cuando ocurre un episodio de simultaneidad como el que hemos tenido en los 21 días de agosto, que se llevaron por delante 400.000 hectáreas, evidentemente no hay servicio de extinción que esté preparado para poder hacer frente a eso. Ni siquiera sumando los de las comunidades autónomas que no tenían incendios, que era más de media España, ¿no? Cataluña no tenía incendios, la Comunidad Valenciana no tenía incendios, Murcia no tenía incendios, Andalucía no tenía incendios, Castilla-La Mancha no tenía incendios. Gente que además lo que ha hecho ha sido venir a ayudar a las comunidades que tenían problemas, hasta los portugueses, que tenían un episodio todavía mucho peor que el español en la mitad norte de Portugal. Mandaron bomberos voluntarios de Portugal, que allí son voluntarios, con sus medios, a ayudar a apagar, por ejemplo, el incendio de Jarilla en Cáceres, ¿no? Es decir, no es un problema de medios con carácter general, es un problema que puntualmente puede requerir la movilización de medios que no son habituales, y por eso es por lo que debe declararse, en mi opinión, es discutible como cualquier otra, la emergencia nacional, que no implica el quitarle la responsabilidad, no es un 155, como dice alguno lo dijo incluso cuando estábamos en aquel programa de televisión tú y yo, ¿no? No es un 155 encubierto, es decir, es que tú declaras la emergencia nacional, pones a disposición de las comunidades autónomas los medios que sean necesarios, con las medidas que sean necesarias, incluidas las legislativas, como se hizo en el COVID, por ejemplo, y lo pueden gestionar perfectamente las comunidades autónomas en su territorio, que son las que tienen preparación para hacerlo. Pero, para ponerte un ejemplo que lo entiendan bien los ciudadanos, aunque yo no creo que algunos amigos comunes que tenemos dicen no se deben utilizar muchos datos en las entrevistas en televisión porque la gente se despista. La gente se pierde. Con los datos y pierde la atención, pero es interesante esto, ¿no? Apagar los incendios, todos los incendios que ha habido en las 400.000 hectáreas que se han quemado, según Copérnico, en España, que por cierto, todos los perímetros de incendios sumados alcanzarían 900 kilómetros, es decir, desde el Cabo de Palos, en Huelva, hasta, ¿cómo se llama el pueblo de Dalí, el famoso pueblo de Dalí? Figueres, toda la península por su lado más largo, estaría ardiendo, para que nos hagamos, habrá estado ardiendo durante los 15 días estos de agosto, una auténtica barbaridad. Eso nos ha costado 7.600 millones de euros apagarlo. Y no tenemos la garantía de que mañana cualquier reproducción de esos mismos incendios, que todavía continúan activos, no están apagados del todo, pueda quemarnos otras 20.000 o 30.000 hectáreas más. Sin embargo, si la mitad de ese dinero, los 7.600 millones de euros, 3.800, lo hubiéramos destinado durante los 10 años anteriores a 380.000 euros cada año, a la vuelta de esos 10 años habríamos tenido aquello en condiciones de resistir el fuego y encima nos habíamos ahorrado 3.800 millones de euros. ¿Sabes lo que ocurre? Que es que somos el país de Santa Bárbara, que nos acordamos de ella cuando truena, ¿no? Pero nos cuesta muy caro eso. Sí, pero en eso y en tantas cosas, en la Dana y en tantas otras cosas. Se nos acaba el tiempo,
Francisco Castañares, ha sido un enorme placer tenerle. Lo que pasa es que yo me resisto a concluir esta entrevista sin preguntarle por algo de política, porque él es muy político, no habla solo de incendios. Es más, en ese programa de televisión en el que estuvimos él y yo, que coincidimos casi codo con codo, él deslizó una idea de que él sigue siendo militante del PSOE, pero cada vez es menos simpatizante. ¿A Paco Castañares le duele el PSOE? Mucho. Un partido desde el año 79, yo tenía 19 años recién cumplidos. Además, yo entré directamente en el partido, no como hacen ahora que entran a la juventud y ahí aprenden malas artes y luego después van ascendiendo a los puestos de responsabilidad. A mí no me representa el PSOE actual, no me representa en absoluto, ¿no? Y creo que además es lamentable que se estén dando situaciones como las que se están dando. Es verdad que en el otro partido, en la oposición, en los otros partidos también se dan, pero a mí eso no me ofende. Es decir, lo que deberíamos ser diferentes nosotros, ¿no? Es decir, que yo esté acusando al señor del PP por haber cometido la prevaricación, haber hecho malversación de fondos, haber hecho cohecho, cualquier delito, y no sea igual de contundente cuando eso mismo ocurre en mis propias filas, me quita toda credibilidad. Y además lo que hacemos es espantar a la gente de la política. ¿Cómo me van a representar ese tipo de gente a mí? Ni a mí ni a nadie es sensato. ¿Qué quedará del PSOE cuando se vaya Pedro Sánchez? Pues yo tengo mucha preocupación porque puede quedar un desierto absoluto, es decir, del que va a ser difícil recuperarse. ¿Cómo podríamos salir de esa situación? Pues tendríamos que tener la suerte, que a corto plazo no la veo, de que haya unos dirigentes, unos líderes, particularmente un máximo dirigente que sea capaz de interpretar bien el sentir de la ciudadanía española, de ser respetado por las bases. ¿De la ciudadanía más que de la militancia? De la ciudadanía sobre todo. La militancia tiene que entender que son un instrumento al servicio del pueblo que dicen representar. Los partidos ni los gobiernos deben ser para la militancia, son para los ciudadanos. Y los problemas son de los ciudadanos. Si no somos capaces de entender eso desde el interior del partido, pues estamos condenando al partido a la irrelevancia, que es el camino que ya hemos emprendido, lamentablemente. Ahora sí que tenemos que acabar por el tiempo y porque mejor acabar en redondo. Paco Castañares, ha sido un placer y además puede venir aquí cuando quiera porque está en su casa. Un placer, Gaby. Como va a ser algo recurrente, tendremos ocasión de seguir hablando de esto. A lo mejor en enero o febrero podemos hablar de se está haciendo lo que hay que hacer para que este año que viene, este verano no ocurra, y el verano que viene seguro que nos volvemos a ver. Paco Castañares se ha autoinvitado y queda invitado para enero o febrero del año 26 para traer lo que, a ver si se está apagando el incendio en invierno. Eso es, eso es. Y a todos ustedes, nada, pues emplazarles a un próximo programa, el sábado siguiente, en el que hablaremos, pues me imagino que ya no tanto de incendios, que ha sido el monotema de agosto, desgraciadamente para todos, sobre todo para quienes han perdido todo, hablaremos mucho, supongo, de política y de economía, de esos presupuestos que dice el presidente del gobierno que va a presentar. Bueno, veremos porque también lo dijo en 2024. Hasta entonces.